Buenas noches. Estamos con el tema el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a entender cuál es la diferencia el bautismo del y el bautismo en. Y si nosotros estudiamos la palabra bien explicadita, nos damos cuenta que solo una palabra puede cambiar muchas cosas. Bueno, a mí la palabra me cambió todo, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces es bueno que tengamos muy claro cuando decimos en él y qué sucede. Vamos a lo que nos anunció el profeta Joel. En términos paisa, en el 2019, siglo XX, dicen Joel. Es el profeta Gomelo, Joel. Dice Joel 2, del 28 al 31. Muchas de las cosas que sucedieron después de Cristo, casi todas, estaban anunciadas por los profetas antes. Y muchas, oigan esto, necesito que tú lo tengas ahí grabado. Cuando Jesús vino, ya por el profeta Isaías había sido anunciado años atrás la venida de Jesús. Y nadie le creía, y cuando llegó los cogieron desprevenidos, no creyeron, y hoy día hay muchos judíos que no creen en su mismo Señor. Entonces hoy sucede otra cosa. Después de Jesús hubo profecías por parte de los mismos apóstoles. Lucas fue un apóstol, que él fue el que escribió el libro de los Hechos, y el mismo Lucas. ¿Y qué pasó con todas esas enseñanzas? Nos la dejaron a nosotros como hijos de Dios, como hermanos de la fe, como hermanos en Cristo, para que hoy viviéramos esas mismas cosas. ¿Y qué sucede? Lo mismo. Dejó las escrituras, dejó profetas, porque los apóstoles fueron también profetas de Dios, porque hablaban de la voz que venía directa del Señor. Y entonces anunció al profeta Joel, diciendo, 2 del 28 al 31, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que alistes, Elina Marcela Cano, la pastora New Life in Jesus, porque te van a contar muchos sueños y muchas visiones para que las interpretes, porque es lo que está sucediendo hoy. Eso está en Joel, si no me creen, Joel 2:28. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. Uf. ¿A usted no le ha pasado que cuando hay rayos o tormenta eléctrica hay como un sustico? Eso no es nada. O que tiembla la tierra y uno dice, ¿para dónde voy? Me pongo de abuela, y uno no sabe qué hacer. Y dice la palabra que no tendremos dónde esconder. No, yo sí. Yo confío hasta lo último, aunque en estos días recibimos un mensaje muy lindo que ni Pablo estaba tan confiado, pero debemos saber que así permaneceremos y estar confiados de que vamos a permanecer. Aunque debemos seguir el ejemplo de Pablo, yo no debo predicar y decir, ay, yo no sé si yo estaré entre los que se van o los que quedan, ¿qué pasará? No, debemos estar confiados, pero no confiados en nuestras propias fuerzas, porque ya no las sabemos todas, sino que el Espíritu de Dios es el que nos va a hacer permanecer si se lo permitimos. Entonces, es muy extensa la palabra de Dios. Y si yo me detuviera solo en tendría un montón de cosas que hablarles, pero como es academia y tenemos que tomar nota y memorizar, porque no es una prédica, es una clase, van a haber muchos versículos, entonces que ustedes vuelvan y analicen esto en la casa. Pero dice que después de esto, después de lo que pasó, después de muchas profecías, dice Jehová le dice a Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Eso está pasando en los últimos tiempos o en el último tiempo. Nosotros no estamos en los últimos tiempos, estamos en el último. ¿Sí vieron el chiste del domingo que se quedó el baterista? ¿Usted cree que eso es un chiste?
Usted le va a tocar hacer iglesia con el baterista, el pastor y 5 hermanos de la iglesia porque quedaron. Y le toca a usted, aquí les dejo la herencia de la empresa y de todas las cosas para que trabajen. Empresas derrumbadas, casas derrumbadas, no hay en qué hacer, porque la única preocupación en la tribulación es subsistir y medio calmar ese terror, porque el terror es impresionante lo que se vivirá y lo que Dios ya está anunciando. Yo comparo esto con lo que pasó con Noé. 100 años tuvo el pueblo para arrepentirse y lo que hacía era burlarse de Noé cuando construía el arca. Y solo se salvaron 8. Y un pueblo todo ahogado en el diluvio. Y Dios rescató sus animalitos y las especies para que nos acompañaran en este tiempo. Cuando dice el sol se convertirá en tiniebla, ¿cómo vemos el sol resplandeciendo cada día? Hermoso, ¿cierto? Como todavía no hemos visto que el sol se convierta en tiniebla, que la luna en sangre, que antes de que venga el día grande, tal vez no creemos que eso sucederá. Y luego anuncia por Juan el Bautista. Entonces estamos dando 2 anuncios acerca del Espíritu Santo que llegaría después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces lo profetizó ¿quién? Joel. Y hay otro ejemplo donde Juan el Bautista, cuando ya estaba Jesús, en Marcos 1, del 8 al 11. Y él lo anuncia de esta forma: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y no es que el Padre le dijera eso a Jesús, ay, tan lindo, le dijo a Jesús que él es el Hijo amado en el que tengo complacencia. Es que tú debes ser igual que Jesús. Tú debes ser hijo amado del Padre para que él diga: puedo vaciarme en ti porque en ti tengo complacencia. Eso era lo que quería decir. Quería decir que me complazco tanto en ti que mi espíritu se vacía en ti. Y si estudiamos la palabra, Jesús no empezó a hacer ningún milagro hasta que el Espíritu de Dios no se posó y se vació, habiendo nacido del Espíritu Santo y habiendo sido engendrado. ¿Por qué? Dios me ha revelado a mí, iglesia, que ser bautizado en el Espíritu es un regalo a causa de tu arrepentimiento. Anota eso. El bautismo en el Espíritu es un regalo del cielo que yo recibo a causa de mi arrepentimiento genuino, real. Ahora yo te digo a ti, Jesús tuvo de qué arrepentirse. ¿De qué se podía arrepentir? Que no tenía la pantaloneta de baño negra y todos lo tenían blanca. Pues no, ¿de qué se iba a arrepentir? Solo lo hizo por darte ejemplo a ti y a mí de ver que es una actitud de obediencia al Padre. Entonces vamos a entender esto que es muy importante para la vida de un cristiano. Nosotros sin esta información, nada somos. Hay 3 tipos de bautismo que ya lo hemos visto en la academia anterior, que el primero es el bautismo en la sangre de Cristo Jesús, que es cuando tú ya decides dejar de ser esa persona tan fastidiosa que eras antes, esa persona que satisfacía los propios deseos de tu corazón. Si tú todavía tienes anhelos en tu corazón, todavía no hay un nacimiento en el Espíritu. Y ojo, puede que un día hayas sido bautizado en el Espíritu, pero no has permanecido. Cuando uno se sale un poquito de la ropa, ese día te faltó estar más en el Espíritu que ya habita en ti. Y se va saliendo y vas contristando el Espíritu Santo de Dios. Lo vas entristeciendo. Vamos a analizar esto. El primer bautismo es cuando te hablan de Jesús y te dicen: mira, es hora de que ya dejes esa vida de antes, que te arrepientas, que me entregues tus anhelos, te dice Jesús. Aquí estoy, te extiende las manos y te dice: entrégame tus anhelos todos, entrégamelos todos. Yo antes, cuando hacía una felicitación de cumpleaños, yo decía:
que el Señor te conceda los anhelos del corazón. Y ahorita fui a dar una felicitación y yo, feliz cumpleaños, que el Señor te... No, el Señor no me puede conceder los anhelos del corazón. Borré y le dije, hola, que el Señor ponga en tu corazón sus anhelos para que solamente se cumpla su santa voluntad en ti. Eso es lo que hay que decir. Ya tienes que pensar, es por ti, no lo que dice el mundo. Y ya las canciones y todo el mundo lo que dice que cumpla los anhelos del corazón, no. Que el Señor ponga en tu corazón sus anhelos para que se cumpla esa voluntad de Él en tu vida. Amén, feliz cumpleaños. Eso es lo que tienes que desear. Y cuando yo ya sé que recibir a Jesús es decir, me arranco mi corazón, lo desatornillo, tenga, te lo entrego. Y Jesús lo tira, lo echa bien al abismo, agarra el del Padre, lo unta de su sangre, y me lo incrusta, lo penetra, y yo ya tengo el corazón de Cristo, porque yo acepté que ya Jesús entrara a mi vida. Entonces ya los anhelos no son los míos, sino los de Jesús. ¿Y cuáles son los anhelos de Jesús? Los de Él. Tú ya tienes que morir a todos tus anhelos. Hay 3 tipos de bautismo, pero para mí ese bautismo se cumple instantáneamente. ¿Por qué? Si tú aceptaste a Jesús, viene un regalo del cielo, que es el bautismo del Espíritu. Porque el bautismo lo trae Jesús. Cuando Jesús ya está aquí, es como un imán. Y dice, Padre, ya puedes mandar el Espíritu Santo aquí, lo necesito, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden estar separados. ¿Entiende eso ahora? Ellos no pueden estar separados. Entonces, si Jesús ya vino a ti, ¿dónde tendría que estar el Espíritu Santo? Ahí mismo con Él. Y junto con eso el Padre, y tienen que habitar los 3. No podría jamás decir Dios que Jesús está en mí, pero el Espíritu Santo todavía no le ha llegado el turno. Porque si tú tuviste un arrepentimiento real, el Espíritu Santo tiene que entrar, pero no se sale, no, lo contrista, se apaga la luz. Y cuando viene Jesús, que yo les contaba una vez, no sé en otra de las academias lo vieron, se los voy a repetir hoy. Yo tuve una visión en alta mar, y estábamos en un bar con muchas personas, pero mi esposo y yo estábamos como indicándole a Jesús que venía de lo alto. Y estaba en alta mar de noche, oscuro. Y él venía a subir, yo le subí a ese barco como con un anzuelito los que yo lograba ver. Y como era tanta inmensidad en el mar de personas que estaban ahogándose, Jesús solo podía agarrar los que alumbraban, y los otros se ahogaban. No porque Jesús dijera, no, ese negrito no me gusta, no lo veo. No, es porque no lo ve. No nos va a ver porque la luz del Espíritu Santo está apagada, por lo tanto esa luz que está apagada no le sirve para llevar oscuridad al cielo. Las tinieblas no pueden andar con la luz. Entonces, ¿cómo te va a llevar a ti al cielo si estás en tiniebla? Si tienes el Espíritu de Dios que una vez entró con Jesús y lo dejaste apagar. Entonces, inmediatamente tú tienes ese arrepentimiento real, abriste tu corazón, entregaste tus anhelos, entró Jesús, te regaló un nuevo corazón. Jesús inmediatamente dice la palabra que Él es el encargado de llamar al Espíritu Santo y le dice, habitable. Aquí te tengo sofá cama, es un apartamento de lujo, te tengo aquí, la sala VIP para ti está limpiecito, brillando, huele delicioso, ven Espíritu Santo, está habitable, hay un arrepentimiento real, entra el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo y un arrepentimiento real, hay muerte a las obras de la carne. Inmediatamente se mueren las obras de la carne, nacen los frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es tacaño como usted y yo. Yo ya no soy tacaña, a mí bórrame de ahí. El Espíritu Santo no es tacaño. Usted ha llegado a ir a hacer visita y no llega con un pan, el queso.
Como casi decir, vea, haga el chocolate que yo ya traje el queso, como de pronto va para una casa donde no ofrezcan nada, entonces llevan, ¿cierto? No, no es con esa intención. Y usted lleva algo. El Espíritu Santo cuando entra Jesús, entra con sangre, toda su sangre viva, para purificar tu cuerpo, para limpiarlo y para barrer todas las obras de la carne. Y luego llega el Espíritu Santo en el lugar que está barrido y limpio, con los regalos, llega con los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Mansedumbre, lo contrario a la ira, a la rabia, a la desesperación, bondad, fe, hacerlo benigno, templanza, tener el carácter de Cristo, no ser templado y esa vieja tan templada. No necesitamos ser templados para tener el carácter de Cristo. Es la templanza de Él, no ser el malgeniado que he sido toda la vida, el cantaletoso, sino el carácter de Cristo que Él tiene, con amor que hace valer las cosas, pero con respeto, y hacer las cosas como tienen que ser, amando a los demás. Como hablábamos en la reunión ahorita, no es decir, ay, lo que yo le di a ese, mira, no le sirvió de nada todo lo que le hemos dado. Sigan la misericordia, que Dios verá lo que tú tienes en tu corazón hasta el final, sin juzgar a las personas. Y vamos a un recorrido muy chévere, desde Lucas, para que nosotros analicemos qué hacía el Espíritu Santo desde antes y lo que hace ahora en nosotros. Debes saber que si tú ya aceptaste a Cristo de verdad y no estás viviendo en el poder, es porque el Espíritu de Dios lo tienes apagado. Si tú no te alimentas de esa palabra cada día, el Espíritu Santo lo vas contristando y lo vas haciendo aburrir. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Te voy a decir varias formas de contristarlo. El Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo es también imitar a Jesús. Es obediente, quiere agradar a Dios en todo. El Padre le dice, Espíritu mío, Espíritu de mí mismo, ve a ese lugar, necesito que llenes esa casa de mi presencia. Y Él lo hace. Pero también tiene sentimientos porque el Espíritu Santo es una persona. Y si el Espíritu Santo de Dios se da cuenta que Dios te dio una orden y tú la desobedeces, el Espíritu Santo se contrista y no va a actuar. Pues imagínese usted bien aburrido, ¿qué hace? Usted cuando está aburrido, ¿qué hace? Arregla la casa, atiende la cama, hace la comida. ¿Usted qué hace? Se deprime, se echa en una cama. Si tú deprimes al Espíritu Santo porque esa casa está apagada, porque no la estás llenando de palabra, porque ya entró Él y tú no le haces nada, el Espíritu Santo va a estar triste. Y una persona triste, ¿cómo actúa? Cuando estás al borde de la depresión, cuando amaneces sin ganas de nada. ¿Cómo es la personalidad del Espíritu Santo en ese momento? No quiere hacer nada en ti, porque tú no le has dado motivación, no le has dado obediencia. El Padre te mandó a hacer cosas y no las has hecho. El Padre te mandó a respetar la autoridad, el Padre te mandó a leer la palabra porque te lo ha dicho. Come de mi fruto, de mi palabra cada día. Hiriendo a las personas, los que son hijos siendo malos hijos, los papás descuidados con los hijos. Bueno, no sé, hay muchas formas, si tú lees la palabra, en que le puedes desobedecer. Lo que veíamos hoy en Mateo 6, de buscar la gloria, la exaltación para mí, que me estén reconociendo, y es que a mí no me dijeron, y le irán a dar premio a los otros y a mí también. Entonces, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, entra el Espíritu Santo, es habitable tu casa para Él, y lo contristas y lo dejas apagar y te conformas solo con la clase de los martes y de los domingos. ¿Cómo está tu espíritu? Miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué alimento? ¿Qué le estás dando a comer al Espíritu Santo de tus frutos? Él te da unos frutos y tú ¿cómo haces que esos frutos permanezcan jugosos? Le echaste agua, los cuidaste, los plantaste. ¿Qué hiciste con eso? Y vamos a ver lo que hacía el Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista desde que empezó. Lucas 1, del 13 al 15. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Zacarías era el esposo de Elizabeth y estaban muy viejos y no podían tener hijos. Y rogaban y le clamaban a Dios por un hijo.
Y dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué rico que tus hijos salgan bendecidos desde antes, que te sea anunciado que tus hijos van a ser bendecidos. Y si ya tienes tus hijos y no pudiste hacerlo porque conociste a Dios, no tarde, lo conociste apenas, no es tarde, nunca es tarde. Tarde es que tú ya conozcas lo que tienes que hacer y no lo hagas. Es tú luchar para que el Espíritu de Dios se vivifique como se vivificó en Juan cuando fue anunciado, y dice la palabra que el bebé se movió inmediatamente, se fue saludado, se movió de alegría el bebé, de gozo y alegría, y se embriagó. Porque si lo entendemos en el Espíritu, dice que él no beberá vino ni sidra, porque él se embriagará no con ese vino, sino con el del Espíritu Santo. Si tú me estás recibiendo hoy puedes tener el regalo de ser bautizado en el Espíritu, o en tu intimidad, o en este lugar, pero que tú recibas de parte del Señor ese gran regalo. El bautismo en el Espíritu se siente. Si tú ya has empezado cuando vienes a la alabanza a sentir una presencia de Dios, algo diferente, es porque el Espíritu Santo ya está recorriendo tu cuerpo. Y si no lo has sentido, está mal, porque lo debes sentir, porque tú como no sientes a una persona. Es como si tú dijeras, ay, yo vivo con mi esposa, pero ni la siento, ni habla, y cuando dormimos el uno es para el uno lado y el otro para el otro, no la siento. Entonces no estás viviendo con alguien, tal vez medio compartes un espacio. Lucas 1:44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Mire lo que produce la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Unos lloran, unos lloramos, otros nos reímos. A mi hija le pasa que cuando está en la presencia del Señor, ella no para de reírse, le da óleo de gozo. Y ella es mami, y no es capaz de contarme, y le da el óleo de gozo. El Espíritu Santo en ella produce eso. Es como cuando te aplicas penicilina, que te hacen la prueba acá, a ver qué reacción química te surge esa inyección. Unos se mueren, otros les quedan un colorado, otros no les pasa nada, ¿cierto? Entonces por eso es la prueba. Siguiente, para que hagamos un recorrido de lo que les ha pasado a todos. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces cuando habla él del agua, que eso también lo hemos visto, es el símbolo, que eso hay temporadas en la iglesia donde vamos y los que no han sido bautizados en agua, pero cuando tú ya decides irte a bautizar en agua es porque ya te has arrepentido. Dice la palabra que cuando Juan bautizaba y todos los que lo imitaban después de él, confesaban los pecados antes de sumergirse en el agua. O sea, era público el pecado, dice la palabra, se confesaban los pecados. Entonces eso es lo que tú tienes que aprender a hacer, que en medio de los hermanos juntos, confesarnos los unos a los otros, para que el pecado sea avergonzado, no nosotros. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mire la palabra ahí. Ahí dice, al que vea que descendió sobre él el Espíritu Santo y que nunca más volvió a tenerlo. ¿O qué dice ahí? Permanece. Y que permanece. Jesús nos dio el ejemplo de permanecer en el Espíritu Santo. ¿Pero qué es permanecer? Vivir en santidad, vivir agradando al Padre todo el tiempo. Yo no puedo permanecer en el Espíritu Santo si desobedezco. Por un instante que desobedezca al Espíritu Santo no podría estar en ti. Fuiste bautizado un día, pero no permaneciste. Y el ejemplo de Jesús en nosotros dice que Él permaneció una vez lo recibió. O sea que nosotros tenemos la obligación de permanecer en el Espíritu, ¿o no? Sí.
Yo le hablaba hoy a mis hijos y les decía, ¿a cuánto les estás hablando de la palabra en la semana? Se apagan una semana, parecen luces de Navidad. Estoy que los cuelgo en el árbol. Prenden y apagan, prenden y apagan. Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Amarillo, blanco, amarillo, blanco. ¿Sí o no? ¿A cuántas personas estás contagiando del amor, de esa palabra que te estás tragando? Eres un glotón. No vienes sino a tragar palabra, pero no entregas. Yo no desaprovecho los talentos que Dios me ha dado. Hoy fui con mi mamá al médico desde la mañana y con la intención de hablarles de Jesús, porque lo mencioné, muchas veces no es la oportunidad de hacerlo, me tomé los teléfonos de esas personas y les dije que les iba a dar un regalo para tener el tiempo de escribirles y hablarles de eso, pero no perdí contacto con ninguna persona. ¿Y por qué hablo del talento? Porque Dios me dio a mí una empresa y yo uso ese regalo, lo voy a llamar para darle un regalo con ese talento que Dios me ha dado, pero ese talento viene mezclado con los dones del Espíritu Santo. Tener la palabra que le llegue al corazón a esas personas y palabra que pueda estar necesitando esa persona. Y tuve conexión con personas súper profesionales y con personas que tal vez no tienen estudio. Y todas para Jesús son importantes, entonces para mí también tienen que ser importantes. Entonces no estés como en promoción de lucecitas de árbol de Navidad, porque te agarran y te cuelgan. Y dice el 33, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea, el Padre lo mandó a bautizar en agua y le advirtió, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Por eso, una vez tú recibes a Jesús, Él se encarga inmediatamente de bautizarte. No es que digan en la iglesia, bautismos en el cuerpo de Cristo el 16 de noviembre, el 20 de diciembre en agua y el 31 en el Espíritu, aprovechen oferta. No, el mismo día que tú recibiste ese regalo, lo recibes todos completos. Para mí ha sido un regalo tan grande recibir los frutos del Espíritu, y el fruto que más me ha costado desarrollarlo, porque lo hacía en mis fuerzas, era el de la mansedumbre. Entonces yo todos los días le pido a mi mejor amigo, que es mi Espíritu Santo, regálame doble porción de tu mansedumbre, la necesito. Inmediatamente llega, que es lo contrario a la ira, al enojo. Regálame, si tú no tienes misericordia por los demás, dile, Espíritu Santo, regálame hoy doble porción de amor y misericordia por los demás, porque estoy juzgando todo el tiempo. Si no tienes fe, pero como no te sabes los frutos del Espíritu, ¿qué les vas a pedir? Si no has ido a la vitrina a ver qué están vendiendo, pues ¿qué vas a pedir? Entonces tú tienes que saber los nombres de los frutos y de los dones, aunque Dios te da los dones como Él quiera, pero tú debes decir, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque es Jesús el que está autorizándole al Espíritu Santo si te va a dar esos regalos. En el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo de Dios, tú sabes, tú que eres mi mejor amigo, cuánto necesito del don de la fe. No he podido creer lo que dice el Padre, pida fe, doble porción todos los días, porque la palabra dice que Él no escatima, que Él te da en abundancia. Él no escasea para darte, Él no es tacaño. Entonces, si tú le pides doble, Él hasta 4 te da, y pídelo diario. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira qué lindo como le dio la noticia ese ángel a María. Dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y es muy importante que nosotros aprendamos y vamos a ir viendo esto. Es muy diferente que el Espíritu Santo o que Dios mismo esté hay 3 formas de Dios estar en nosotros o con nosotros. En, con, sobre.
Entonces van a poner en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. En nosotros es cuando Jesús le dice, Espíritu Santo, ven aquí, te necesito dentro de esta persona. Eso es estar en. Con nosotros, el Espíritu Santo siempre está caminando del ladito de nosotros, cuidándonos, hablándonos al oído. Cuando tú empezaste a venir a la iglesia, era el Espíritu Santo que le decía a una persona, vaya, invítelo, dígale que vaya. Eso es estar con, que en todo tiempo te acompañaba. Como cuando tú le dices al amiguito, me acompaña a la tienda, eso es estar en o con. Con. No se duerman porque esto es delicioso. Porque si no, no me digan, chao, bambino, te lo estás comiendo, pero en los sueños. Disfrútalo despierto. Como un sobrino mío que se dormía así en el comedor con el pollo ahí y se queda durmiendo. Se queda dormido en todas partes. Algunos de ustedes lo conocieron. Bueno. Y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual, ahí fue donde la embarazó. Con la sombra, te cubrió, la cubrió. Y la penetró. Porque cuando fue inyectado el poder de Dios, fue la penetración del Espíritu Santo, la que te penetró a ti, entró en su corazón, entró en su vientre espiritual. Y ahí fue donde automáticamente quedó María con el Espíritu Santo en su propio Hijo, más con la visita que le dio. Luego en el bautismo, me imagino que María al ser bautizada, ¿cierto? Arrepintiéndose de sus pecados, hizo lo mismo que le pasó a Jesús y a sus apóstoles, que recibieron la presencia del Espíritu Santo. Y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Mira esto tan precioso. Fue llevado por. Y yo te lo puedo decir a ti como un testimonio. Cuando tú eres llevado por el Espíritu Santo a un lugar, no te vas a equivocar. Para los que saben, cuando Jesús fue al desierto, ¿cuántos días? ¿Y qué le pasó en esos 40 días? Estaba en ayuno. Incluso la palabra dice que cuando terminaron los 40 días y terminó el ayuno, tuvo hambre. Tú cuando estás en ayuno ni hambre te da porque estás deleitándote y llenándote de su palabra. Pero mire esto tan impresionante, iglesia. Dice Jesús lleno, no dice con un poquito de hambre del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Lleno. Volvió del Jordán y fue llevado. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, pues ¿quién te lleva? Él, si estoy lleno, lo estoy cargando. Él es el que está dirigiendo mi vida. Él es el que me está llevando al lugar. Y te digo por experiencia y testimonio, cuando yo tengo un pensamiento de la carne, que son mis debilidades, que trato de enojarme, o la impaciencia que ha nacido en mi carne desde mi infancia y que yo le di comidita y la fui engordando durante todos estos años. Como ando en el Espíritu es el que actúa por mí, no tengo que hacer ninguna fuerza, porque estoy llena. Porque como estoy tan llena del Espíritu Santo, Él es el que me guía y soy llevada por Él. Eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te guía, Él te llena, Él te lleva. Lucas 4:14. Y está toda la historia y completica. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas. A ver, ¿por qué había fama?
porque vivían el Espíritu Santo y todas las palabras que hablaban eran sabiduría, porque el poder de Dios se ve, porque por donde pasaba había milagros, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús leía. ¿Tú cuánto lees? ¿Cómo vas a permanecer en el Espíritu si ni siquiera lees? Ahorita les estaba dando instrucciones en el grupo de que empiecen a devorar esa palabra. Nos queda poquito tiempo en la tierra, devoren palabra, pero disfrútenla, vívanla. Lucas 4:18, este es uno de nuestros versículos favoritos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Mira, ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero necesitaba que el Espíritu Santo estuviera sobre, que el poder de Dios se sintiera sobre. Y mire para qué. Si nosotros analizamos, andar llenos del Espíritu Santo es para permanecer en santidad y que los frutos del Espíritu Santo actúen por mí. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre mí, es para esto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. Quiere decir que recibimos la unción de Él. Mire para qué. Mire para qué es la unción. Ay, yo soy el ungido de Dios. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Amén, aleluya. No, mire para qué Dios te unge. Para dar buenas nuevas a los pobres. No para ustedes ir en cada reunión, ay, es que no he podido salir de la tristeza, del aburrimiento, qué vida tan aburrida. Mire que no es para eso, es para dar buenas nuevas. Si tú todavía no sos capaz de dar buenas nuevas, no tienes la unción de Dios, no has sido ungido. ¿Y por qué no has sido ungido? Porque no estás lleno. Dios, ¿cómo se va a poner sobre si todavía te falta por aquí por llenar? Tienes que estar lleno para que Él ya haga otra cosa y te cubra. Rebosado, que rebose, que te brote por los poros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable a Dios. Y mira que eso es casi una obligación para los hijos de Dios. Tú estar lleno de Él, pero estar cubierto sobre ti, para que te vayas a sanar a los enfermos, a dar palabra para que sanen. Muchos de los que están aquí tienen familiares que no han recibido a Jesús, que viven en otras ciudades, y tú eres la voz de Dios en la tierra para que vayas y les hables. Pero para que lo hagas, primero tienes que estar lleno y luego sobre, que la unción de Dios esté sobre ti para hacerlo. Y a predicar el año agradable, a libertar, a dar vista a los ciegos. Lo que de cierta forma Dios nos ha usado para hacerlo contigo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice en el 39, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Usted no dice con la Biblia, mira, yo soy testigo, aquí dice. No, tú sabes cómo eres tu testigo, haciendo lo mismo que él hizo. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿Y cómo vas a ser testigo? ¿Tú estuviste ahí? ¿O te lo contó Pablo? ¿O te lo contó Lucas? ¿O alguien te lo contó? ¿O Pedro? No, tú lo tienes que vivir. Porque Jesús le decía a los discípulos, y ustedes serán mis testigos, sigan haciendo lo que yo estoy haciendo. Tú no puedes ser testigo de Dios, del mismo Jesús, si tú no estás haciendo lo mismo. Tú debes ser testigo diciendo, mira, lo que Jesús hizo en mí lo quiero hacer contigo. Eso es ser testigos, si no estamos desobedeciendo. Hebreos 9:14.
Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, yo no sé dónde vas a poner esto. Si lo imprimes, si lo pones en el espejo. Si usted se siente muy feo y no se mira al espejo, pues no lo ponga ahí porque tampoco va a ver esto. Póngalo donde usted lo vea. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Eso es como si te dijera, si Él lo hizo, que era santo y puro, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Te va a quitar tu pecado, tus manchas, te va a dejar limpio para que tú limpies a otros. Y todo eso es una pregunta. Si mediante el Espíritu te estoy dando todo, te estoy limpiando, te estoy quitando una mancha, te estoy dejando puro y perfecto para que tú sirvas al Dios vivo. Y estúdialo en otras, ¿otras qué? Versiones. Romanos 1:4. Vinimos a estudiar, ¿cierto? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu mire, por todo lado. El Espíritu Santo no puede estar fuera del Padre ni de Jesús. Y usted es capaz de, el hijo por un lado, el esposo por el otro lado, la esposa por el otro lado, una desunión total. Y Dios nos está dando ejemplo que son el trío perfecto. Y se fue declarado Hijo de Dios con poder. Si tú quieres andar una vida con poder, tienes que tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo tienes que tener a Jesús. Y para haber tenido a Jesús tienes que haber creído que hay un Dios todopoderoso que te ama. Si no, no existe. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice la palabra que tenemos que ser resucitados juntamente con Él. Morir al pecado y nacer de nuevo con Él. Hechos 1, del 1 al 2. En el primer tratado de Teófilo, eso lo escribió Lucas, y Teófilo era un famoso en ese tiempo, porque era alguien temeroso de Dios y Lucas le escribía la carta, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y la carta era la carta de Lucas. Ellos escribían sus cartas cuando estaban presos o lejos en otros lugares. Y el Señor les revelaba y ellos empezaban a escribir sus cartas. Y le habló a Teófilo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Y mira lo que habla ahí. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ningún apóstol habló jamás palabra del cielo sin haber estado en la presencia del Espíritu Santo. Y es irresponsable que cualquier predicador hable sin tener la presencia del Espíritu Santo. Entonces, te voy a dar unos versículos para que los estudies en casa. Con nosotros el Espíritu Santo está en todo lugar. Y lo puedes ver en Juan 14, del 15 al 17. Estudialo en casa. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estúdialo, pero te lo voy a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros siempre. Iglesia, por eso dice la Biblia que muchos de los antepasados añorarían tener lo que tú y yo tenemos hoy. Porque los antepasados no tuvieron al Espíritu Santo. Y tú lo puedes tener en todo tiempo y no lo disfrutas. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no lo conoce,
pero vosotros que lo conocéis, que mora con vosotros, está en vosotros. Muchas veces, como la frialdad de la gente afuera es tan grande, tú te dejas contagiar de los incrédulos de afuera, pero no te dejas contaminar y seducir de lo que hablamos en este lugar, que es real. En nosotros estuvo Jesús, Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Un soplo que el Padre te da, con eso recibes. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Eso es hermoso. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Pues eso sería lo ideal, porque nadie dijo amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu que vive en ti, no está en ti. Y el último, sobre nosotros, es derramar, vaciarse. Lucas 24:49, cuenta lo que dijo Jesús: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Eso le dijo Jesús a los apóstoles: no se vayan a ir todavía, esperen hasta el día del Pentecostés, cuando se les apareció que ya había resucitado, que le dijo: tóqueme, aquí estoy. Y le dijo: aguanten tantico hasta el día del Pentecostés, porque ese día se derramará sobre ustedes el Espíritu Santo. Y este ha sido el tema del bautismo en el Espíritu Santo.